Hola, hola, culés. Bienvenidos a Gallina de Piel. Vamos a hablar sobre los enfados de Rafinha, que desgraciadamente ya son bastantes. El último fue este último partido contra el Getafe, en el cual se enfadó mucho y hizo muchos gestitos cuando fue sustituido en el minuto 85 por Pablo Torre. Pero repito, no es el primero y creo que ya es momento de hablar si realmente Rafinha se está equivocando o no. Bajo mi punto de vista, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta ver a un jugador enfadado porque realmente significa que le importan las cosas. Si hay un jugador que está en el banquillo con aptitud pasiva, pues a veces parece que se les importe todo tres pitos. Por lo tanto, me gustan los jugadores con carácter, pero esa es mi opinión. La otra cosa es que obviamente cuando haces algo ya reiterativo, creo que aquí hay un problema. Es decir, tú te puedes cabrear mucho un día, pues porque no te han salido las cosas o incluso porque consideras que lo estás haciendo bien y que mereces jugar más que otros. Esto no pasa nada, un día puede pasar, pero es que lo de Rafinha ya viene de lejos. Realmente, si nos acordamos en el Mundial, a mí me preocupó mucho el Rafinha del Mundial. No solo porque no le salían las cosas en el campo, sino porque se le veía un gesto abatido, de un jugador triste, de un jugador desesperado. Y ahora estamos viendo un poco lo mismo en el Barça. Estamos viendo a un Rafinha que está ofuscado y yo creo que estas reacciones son frutos de la impotencia. Y realmente creo que a lo mejor Rafinha lo que debería de hacer es revisar un poco qué está pasando, porque a lo mejor se le pone mucha presión y es verdad que lo comparamos mucho con otros jugadores y, por ejemplo, con Dembélé no tienen nada que ver. Dembélé es un jugador diferente, pero es que Dembélé es un jugador diferente a muchos jugadores. Es un jugador que tiene mucho desborde, que tiene mucha arrancada y esa es una de sus grandes virtudes, que se hace muy imprevisible para los defensas, porque te puede salir por derecha, por izquierda y es muy imprevisible para lo bueno y para lo malo, porque Dembélé te puede hacer un partido de Balón de Oro y te puede hacer un partido que está absolutamente desconocido, como el día del Inter de Milán, que no le salían ninguna vez las jugadas, aunque repito, en ese partido se lo criticó mucho, pero por lo menos lo intentó. Por lo menos era el único al cual intentó pues desarbolar a los rivales. Pero bueno, pues vamos a Rafinha, que si no me voy por las ramas y vamos al tema. Rafinha, yo creo que Rafinha tiene que ser muy consciente de sus virtudes. Es un jugador que creo que puede dar bastante al Barça. Creo que es un jugador que cuando salga de este bloqueo mental y empiece a ser él, creo que puede aportar cosas. Cuando realmente entienda cuáles son sus virtudes. ¿Cuál es la virtud de Rafinha? Pues para mí ya lo sabemos, tiene una gran pierna izquierda, tiene un gran disparo de fuera del área, tiene muy, muy buen centro también. Y donde creo yo que patina Rafinha es en que a veces está demasiado revolucionado. Esa rabia que tiene o que muestra en el campo es muy buena muchas veces para presionar, para ayudar a defender y es muy bueno ese carácter para el equipo, pero cuando está demasiado sobreexcitado, sobre todo en las zonas en las cuales hay que ser muy contundente y tener la cabeza muy fría, a veces eso le pasa una mala jugada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el jugador empieza a estar revolucionado de cabeza, sobre todo, repito, en ataque hay veces, o la mayoría de veces, sobre todo con defensas que están más cerradas, tienes que tener mucho la cabeza fría e intentar buscar cuál es la mejor opción siempre, ¿no? Si es asociarte con el compañero, si tirar un dribbling, si disparar. Siempre es difícil esa toma de decisiones y de hecho el mismo Guardiola siempre ha dicho que esto no se entrena, no se puede entrenar mucho, que al final es parte del talento de los futbolistas. Tú puedes entrenar 4 cosas, pero al final en esas tomas de decisiones son los futbolistas que lo hacen en el terreno de juego. Y si tú no tienes la cabeza fría, es muy difícil que escojas bien. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un trabajo del entrenador, de Xavi, de hablar con Rafinha, de explicarle exactamente lo que quiere de él, porque a lo mejor el chaval quiere demostrar mucho, porque también se le critica mucho, tanto en redes como en medios, y quieras o no quieras, esto llega a los jugadores y la prueba está en que él también, creo que fue en un post de Instagram, un aficionado lo insultó después del partido y él le mandó a la mierda. Por lo tanto, los jugadores, a ver, son chavales jóvenes, todos tienen redes sociales y están al tanto. Y puede ser que cosas se le vayan metiendo en la cabeza y hace que esté más nervioso de lo normal. Por lo tanto, creo que Xavi debería de coger a Rafinha y explicarle exactamente, oye, mira, Rafinha, de ti quiero esto, esto y esto. Ya está. Y empecemos con esto. Y cuando tengas masterizado esto, cuando ya tengamos un automatismo tuyo, individual y tuyo con el equipo, pues ya podremos probar más cosas. Pero si intentas hacer demasiadas cosas,
a veces no te salen. Eso que dicen, ¿no? Que si intentas hacer 8 paellas a la vez, normalmente 4 se te van a quemar. Por lo tanto, intenta hacer lo básico, lo que sabes hacer, lo que puedes aportar al equipo y luego ya inventaremos o ya tendrás quizás esa agilidad mental porque estarás tranquilo para poder probar cosas nuevas. Y repito, para mí no es casualidad que este chico esté teniendo estas reacciones. Y ya lo vimos en el Mundial con esas caras que ponía y ya hemos visto cómo muchas veces se va al banquillo ofuscado. Y eso no es bueno. Obviamente, si él está así emocionalmente, en el terreno de juego es muy probable que se bloquee o que no le salgan las cosas. Por lo tanto, trabajo de entrenador, trabajo de cuerpo técnico, trabajo también de los compañeros, de arroparlo, de darle ánimos y sobre todo darle la tranquilidad para que juegue tranquilo, porque si tú juegas acelerado es que no te salen las cosas. Y repito, más aún en una zona tan quirúrgica del campo, porque hay otras zonas del campo que, bueno, tienes más tiempo para pensar, tienes más espacio, por ejemplo, un central. Un central, pues normalmente ve el fútbol de cara, tiene mucho más tiempo para tomar decisiones, pero cuando juegas en posiciones de ataque, que normalmente ya tienes a un jugador, a un defensa que te achucha, que incluso te hacen 2 contra 1, ahí hay muy poco tiempo para pensar y si tú realmente no estás convencido o tienes la cabeza con 1000 historias, pues es más difícil que te salga. Las piernas al final no te reaccionan. Por lo tanto, hombre, a mí no me gusta ver ya los numeritos de Rafinha, creo que con 1 es suficiente, 2 como máximo, pero cuando esto se repite, yo creo que ya no es un tema bueno, yo creo que es un tema que hay que atajarlo y es un tema, repito, de entrenador. El entrenador, obviamente, tiene que tener muchas facetas, tema táctico, tema estratega, tema motivacional, pero realmente una de ellas es sacar el máximo de cada jugador. Y Rafinha no es malo. Si es que al final, yo creo que muchas veces hablamos de muchos jugadores del Barça, pero no son malos jugadores, tío. Son jugadores de élite. Y Rafinha, yo creo que tiene buenas cualidades, pero no lo comparemos más con jugadores que no tienen nada que ver, repito. Es que no sé, tío, es como comparar a Pedri con que sí. Vale, juegan en la misma posición prácticamente de interiores, pero es que son 2 jugadores que te aportan cosas diferentes. Y yo creo que sí, por ejemplo, pues es un jugador que lo tiene clarísimo. Mira, yo sé hacer esto, nunca voy a pretender ser un Pedri. Pues Rafinha quizás tendría que también mirar, oye, ¿quién soy yo y qué puedo aportar? Y me olvido de lo demás y aporto eso. Y hemos visto muchísimos casos de futbolistas que faltos de confianza parecían una cosa y a la que han pillado confianza, pues son un pelotazo. Por lo tanto, que espero y deseo que Xavi pueda hacer este trabajo con Rafinha, que juegue tranquilo, que es que realmente, claro, ahora tampoco no ha tenido la amenaza de Dembélé, que esta es la otra y es lo que a mí me ha preocupado también. Hombre, yo entendería que estuviera muy nervioso cuando Dembélé pues estaba de titular, que recordemos que Rafinha estuvo en el banquillo muchos partidos. Hostia, Rafinha, tío, que has tenido titularidades para jugar tranquilo y vas revolucionado. Y en esa, repito, si tienes que tirar una pared con Lewandowski, es que una de las cosas que no entiendo por qué no busca tanto Rafinha es una jugada que hacían Messi y Suárez. ¿Os acordáis que Messi iba siempre de fuera para adentro, se acercaba a Luis Suárez, le daba el balón en el balcón del área y Suárez simplemente le dejaba el balón de cara para que Messi disparara a puerta? Hostia, teniendo ese disparo, ¿por qué no lo intenta más con Lewandowski esto, por ejemplo, o buscar este tipo de asociaciones? Porque muchas veces se atropella en el regate e intenta chutar, pero es que ya tiene a 2 jugadores encima. Hay que intentar buscar maximizar pues esta arma que tiene un cañón en la pierna izquierda, pues que se busque encontrarle huecos para que pueda potenciarlo y explotarlo. Bueno, ya está, esto lo quería comentar, familia. Os leo a vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué os parece estas reacciones de Rafinha? Si lo veis bien, si lo veis mal, no sé. Os leo en los comentarios, sobre todo, no te olvides darle un fuerte like al vídeo, suscríbete al canal si no lo estás y como siempre, familia, saludos y Forza Barça.